Hay una historia cautivante entre los pasajeros del Titanic que habla de megarricos, de millones de dólares, de engaños, de tragedia, de herencias, de cadáveres comprados y hasta de corrupción. Acompáñenme a conocerla. Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto eran parte de una selecta y casi desconocida élite entre los pasajeros de la ya exclusiva primera clase a bordo del buque Titanic. Sí, ni siquiera en esa primera clase eran todos iguales. Algunos eran diferentes, superiores, una clase de megamillonarios con privilegios únicos. El 8 de diciembre de 1910 contraen matrimonio en Madrid dos jóvenes de la alta sociedad española que, a diferencia de otras uniones por conveniencia, parecen estar profundamente enamorados. Víctor Peñasco es un apuesto y elegante caballero de 24 años, todo un gentleman, miembro de una acaudalada familia madrileña y nieto de José Canalejas, primer ministro del rey Alfonso XIII. Conexiones políticas no le faltaban, pero prefería pasar sus días entre el lujo y la diversión, sin una profesión o ocupación conocida. María Josefa Pérez de Soto y Vallejo Peñasco, de tan solo 22 años y a la que él llama cariñosamente Pepita, pertenece a un arraigado linaje de La Rioja, una provincia del interior, y es heredera de una de las mayores fortunas de la época. Nacida el 3 de septiembre de 1889, era hija del financiero Manuel Pérez de Soto, que también era presidente de la Diputación Provincial en Madrid. Como era habitual entre las parejas de recién casados de las clases adineradas, y mientras se terminaba de construir su mansión en la capital española, emprenden una larguísima luna de miel por toda Europa, que duraba ya 16 meses y donde no repararon en gastos, ya que se dicen que habían gastado la nada desdeñable cifra de 111 millones de pesetas, el equivalente a $1 millón actuales. Esa cifra habla por sí sola del nivel económico de la pareja y fue gastada en lujos inalcanzables para la mayoría, como disfrutar del mar en Biarritz, jugar en el casino de Montecarlo, acudir a la ópera de Viena, visitar la Torre de Londres y ser pasajeros en primera del mítico ferrocarril Oriente Express. Como lo prescribían las normas de la época para personas de su clase, no viajaron solos, estaban acompañados por dos criados. Eulogio, fiel chofer y mayordomo de Víctor, que había trabajado para su familia toda su vida, y Fermina Oliva y Ocaña, contratada especialmente para la ocasión como dama de compañía de María Josefa. Ferminia, que tenía casi 40 años, había trabajado en Madrid como modista y conocido allí a la familia. En la capital francesa, donde solían frecuentar el costoso restaurante Maxime, cae en sus manos un cuadernillo publicitario del vapor más grande y lujoso jamás construido, el Titanic, una maravilla de la tecnología que en su viaje inaugural lo llevaría en tan solo 6 días a la también magnífica ciudad de Nueva York, una experiencia que estaban seguros sería el broche de oro de una luna de miel de cuento de hadas. Sin pensarlo demasiado, ordenaron a Eulogio conseguir los boletos. La oferta era tan tentadora que no podían rechazarla. Sin embargo, la madre de Víctor, la estricta purificación castellana, les había prohibido expresamente viajar en barco debido a un mal presagio. Era muy mala suerte para una pareja de recién casados viajar por mar. Los jóvenes deciden engañarla. Estaban seguros que la madre de Víctor terminaría perdonándolos, sobre todo si en poco tiempo nacía un primogénito. Para evitarse los problemas de confrontar con quienes seguramente estaban pagando su vida de millonarios, la pareja decide no informar a la familia de su viaje a América y dejan para eso en París a Eulogio, cómplice de una estratagema en el lujoso Hotel Majestic, con una docena de postales francesas ya escritas contando sobre sus supuestas visitas a Versalles, Notre Dame, el Louvre, la Ópera Garnier y la orden de enviarlas regularmente hasta su regreso, al número 9 de la calle Fernando el Santo en Madrid, a la casa señorial, mansión en la que residían junto a la familia Peñasco y a su estricta madre. En el atardecer del miércoles 10 de abril de 1912 en Cherburgo, Francia, Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto embarcaron en el Titanic. Junto con ellos viajaba Ferminia, quien se encargaría de atender a la pareja. Todos viajarían en primera clase, donde existían varias subcategorías, estándar, individuales, dobles, triples y las exclusivísimas suites de superlujo. En la primera, los pasajes costaban lo que hoy sería el equivalente a más de $5.000, mientras que en las categorías suite de superlujo que ocuparía la pareja de recién casados, los precios superaban los $150.000 de hoy. El matrimonio y Ferminia ocupaban 2 camarotes de primera clase ubicados en la cubierta C. Los Peñascos se alojaron en la suite C65, mientras que Ferminia lo hizo en una cabina sencilla, justamente situada enfrente de sus patrones, la C109. La travesía a bordo del Titanic sería tan exclusiva y especial como la habían soñado.
De primera mano comprobaron cómo la publicidad dada al barco era real. Todo era lujo y modernidad. La gente se paseaba por sus cubiertas y salones con sus mejores galas y sus mejores joyas. La comida, propia de un rey, era preparada bajo la estricta supervisión de los mejores chefs franceses y el servicio, como era de esperar, impecable. El trayecto transcurrió más rápido de lo esperado. Con el buque a toda máquina, el récord para llegar a Nueva York estaba más que pulverizado. Se encontraban en la cima de la sociedad, eran diferentes y lo estaban disfrutando. Pero sin duda el evento más importante de cada jornada era la cena privada ofrecida por el capitán Edward J. Smith, el mítico y experimentado marino de la compañía White Star Line, que comandaba el Titanic, un transatlántico considerado como insumergible. Los pasajeros de primera clase cenaban en el gran salón comedor de lujo ubicado en la cubierta D, pero algunos de ellos, los más ricos, exclusivos e importantes, solían ser invitados a una fiesta privada en un restaurante a la carta que se abría para la ocasión. Una cena que, además de la asistencia del capitán Smith, contaba con la animación de la orquesta del barco, dirigida por el violinista y director inglés Wallace Hartle, quienes vestían con la gala que el evento ameritaba. En esa privé se servía un menú de 10 platos. El chef Auguste Escoffier, padre de la Nouvelle Cuisine, fue el encargado de diseñar este extenso menú propio de reyes. La gastronomía francesa estuvo muy presente, pero el cocinero también quiso darle protagonismo a los platos británicos con la idea de contentar a los visitantes ingleses. Ostras gratinadas al champán, salmón, polleo o solomillos Lily figuraban en un menú que parecía no tener fin, como la velada en sí mismo, que podía durar más de 4 horas y que era regada con los mejores vinos, champán y, como era de esperar, la mejor malta escocesa. Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto fueron uno de los pocos privilegiados invitados a esa última cena el 14 de abril de 1912. No habían pasado desapercibidos entre los pasajeros de primera clase. Casi no hablaban inglés, el idioma oficial del barco, pero sus modales, su encanto y tal vez su corta edad los había convertido en uno de los preferidos. La noche del 14 de abril de 1912, tras esa magnífica cena, Víctor y Josefa se retiraron a su suite sobre las 11 de la noche. Fermina, su criada, había preparado sus aposentos como era habitual, dejando sobre su cama la ropa de noche del matrimonio y unas piezas de fino chocolate belga para retirarse luego a su pequeño camarote, donde a falta de sueño se dedicó a coser un corsé de la señora que necesitaba un ajuste. Concentrada en su trabajo y poco antes de la medianoche, notó un fuerte golpe y vibración en la estructura del barco que la inquietó. El Titanic había chocado contra un gran iceberg, rasgando con suma facilidad gran parte del costado de estribor. El transatlántico, considerado como el buque más seguro, lujoso y grande de pasajeros de todo el mundo, hacía agua y su hundimiento era inevitable. Fermina sale de su camarote y atraviesa rápidamente el corredor que lo separaba de la suite de sus patrones. Golpea la puerta y la atiende Víctor, que también preocupado decide salir a averiguar qué estaba pasando. Nadie sabe lo que Víctor vio o vivió en los minutos que estuvo en cubierta, pero angustiado volvió a buscar a las mujeres a toda prisa para llevarlas hacia el lugar donde se encontraban los escasos botes salvavidas. Tal vez él, como otros en el barco, sabían que eran insuficientes para todo el pasaje. Al principio los marinos les dijeron que el accidente no se trataba de nada grave, pero el tiempo pasaba y pasada la medianoche comenzaron a bajar los primeros botes salvavidas. La situación era gravísima. María Josefa ni siquiera había podido vestir y se llevaba una bata sobre su camisón y temblaba de frío. Fermina, también en ropa de cama, solo se llevó, de entre tantos objetos de su equipaje, una estampita de San José que tenía encima de su cama, guardándosela bajo el salvavidas y encomendándose a ella. Los gritos y el pánico y el llanto se apoderaron de las cubiertas del gigante herido de muerte, por lo que la evacuación se hacía imperiosa. Cuando María Josefa comprende que solo podrían embarcar las mujeres y niños, se abraza a Víctor entre afligidos sollozos y se niega a separarse de su lado. Los esfuerzos de Víctor para persuadirla resultan infructuosos. Muy cerca, la aristócrata inglesa Lucy Noel Martha Dier Edwards, condesa de Rutles, presencia la triste escena y conmovida se atreve a intervenir. Víctor arroja a María Josefa en los brazos de la condesa. Cuide de ella, le ruega, quizá presintiendo que no sobrevivirá. Se despide para siempre de su esposa. Pepita, que seas muy feliz, le dice. El bote salvavidas número 8 comenzó a bajar y Fermina, presa de miedo de estar en un buque hundiéndose y rodeada de gente que no hablaba su idioma, empezó a llorar y a gritar. A su lado, María Josefa trataba de identificar en la cubierta del barco a su marido, con el que esperaba reunirse cuando la emergencia hubiese pasado.
nunca más lo volvería a ver. Mientras se alejaban del barco para no ser tragadas por el remolino que formaría el hundimiento, veían cómo la gente saltaba al vacío desde cubierta hacia una muerte segura, pues el agua estaba a unos 4 grados y el frío los mataría en menos de 15 minutos. Tras 2 horas y con un gran ruido, el Titanic desapareció en las profundidades para siempre. Cuando amaneció, los supervivientes fueron recogidos por el buque vapor Carpathia, que fue el primero en llegar a la llamada de socorro, consiguiendo rescatar a las 705 personas que habían conseguido subir a los botes. Entre ellos no se encontraba Víctor. Se estima que fueron 1.496 las personas que perecieron en ese hundimiento. Cuando llegaron a Nueva York, Josefa y su criada se alojaron en el Hotel Plaza, que había reservado la pareja desde París. En la gran ciudad tuvieron que esperar a que fueran llegando los barcos con los cadáveres del Titanic. Fue su doncella la que tuvo que ver uno a uno a todos los ahogados para identificar a Víctor, pero este no estaba, nunca apareció. Pasado el tiempo y perdida toda esperanza, María Josefa y la familia Peñasco comenzaron a plantearse el día después. Había una gran herencia de por medio y además la joven sentía tener derecho a rehacer su vida cuando el tiempo fuera curando sus penas. Sin embargo, las leyes no estaban de su parte. Por aquel entonces la legislación norteamericana determinaba que si el cuerpo del finado no aparecía, era imposible declarar la muerte oficial hasta 20 años después del suceso. O sea, que ni la pobre Josefa podía casarse hasta que no cumpliera los 43, cuando ningún hombre la desearía, ni podría ser heredera de los bienes de su marido. Eso, en una sociedad donde las mujeres no tenían profesión ni patrimonio propio, la condenaría seguramente a una vida ingrata que no estaba dispuesta a aceptar. Ante tal tesitura, la familia Peñasco y la viuda decidieron comprar un cadáver para resolver el problema y aparentemente pagaron mucho dinero por ello. Meses después del hundimiento del Titanic, localizaron uno de los muchos cuerpos que aparecían regularmente flotando en las costas atlánticas y que provenían del fatídico hundimiento. La doncella Fermina reconoció el cuerpo como el de Víctor Peñasco y con ello consiguió que el condado de Halifax, en Canadá, expidiera un certificado de defunción. Algunas historias cuentan que a cambio de una suma importante de dinero que fue a parar a los bolsillos de los funcionarios locales. Los restos fueron supuestamente inhumados en el camposanto de la ciudad, pero en aquel cementerio no existe ni existió nunca una tumba a nombre de Víctor Peñasco. 7 años después de la tragedia, María Josefa, con su situación patrimonial resuelta y pasado el luto razonable para una persona de su estatus, contrae segundas nupcias con Juan Barriovero, barón de Río Tobia, con quien tuvo 3 hijos. Murió a la edad de 83 años en su casa en Madrid. Su criada, Fermina Oliva y Ocaña, volvió a su vida de costurera en su casa de la calle Regueros, también en Madrid, y que más tarde convertiría en una pensión, y continuó trabajando durante algunos años más para la viuda de Víctor Peñasco. Siempre fue soltera y no tuvo hijos. Falleció el 28 de marzo de 1969 a la edad de 96 años. No existen registros conocidos sobre lo que sucedió luego de la tragedia con Eulogio, el chofer y mayordomo de la pareja. Con los años, la prensa amiga del poder en Madrid relataría historias sobre la valentía, coraje y desinterés por su propia vida de Víctor, a quien atribuyen actos de heroísmo en los últimos minutos del Titanic, que nunca pudieron ser corroborados. Una historia que, como muchas otras en la alta sociedad, necesitaba tener un final que, aunque no feliz, fuera al menos digno y elegante.